en White Wolf, que es una historia que empezó en 1990, decidieron escribir que el primero de los vampiros era alguien bíblico, era el mismo Caín, el Caín el bíblico, el hermano de Abel, el hijo de Adán y Eva, el primer humano en el mundo. Entonces, la historia empieza más o menos con la historia de sus padres. Si sabes quiénes son Adán y Eva, sabías pues que han sido expulsados del Edén, sean o no de esta forma, igual estos seres llevan un tiempo viviendo en una tierra en la que recién han aprendido a cazar, a cosechar y a subsistir, a sobrevivir. Y llega el nacimiento de sus dos hijos, de Caín, que es el primer humano, ya que Abel no se considera un humano porque Abel ha sido creado por la mano de Dios. Eva tampoco se considera una humana porque ha sido creada por la mano de Dios a partir de una costilla de Adán. Y Caín sería el hermano mayor, sería el primer humano en el mundo, la primera persona que ha nacido y que ha cumplido el requerimiento de nacer. Cuando nace Caín y Abel crecen juntos como hermanos, pero imagínate un mundo donde los conceptos de la envidia, de los celos, de la lujuria, no son algo existentes, ya que no hay información adicional a esto. Tú eres la primera persona en el mundo, tú estás explorando el mundo, estás descubriendo cosas, animales, letras, tu propio lenguaje. Y Caín y Abel terminan heredando las costumbres de sus padres. Caín terminó heredando la costumbre de Abel, que le enseñó a ser un cultivador, arador de la tierra. Y Abel, pues dicen en la historia que te estoy contando, que era un tipo medio amanerado, un tipo que había nacido muy bonito, andrógino. Y pues su mamá se había fijado mucho en él y le había enseñado más bien a cuidar los animales y no a cazarlos, sino a cuidarlos y a darlos de comida. Entonces eran animales nobles como los corderos. El caso es que, así como en la Biblia, Dios se comunicaba con ellos de vez en cuando y había una ceremonia, como decir los domingos de misa, en los que iban hacia un monte y dialogaban con él y expresaban lo que sentían. Parece que a Dios no le importaba que fueran así de brutos porque no los instruían nada, solo decían que hablaba con él. Y en una de estas charlas, Dios dice, la próxima vez que nos reunamos, quiero que ustedes me entreguen un regalo y me ofrezcan lo que mejor tengan para ustedes, lo más hermoso y lo más preciado. Entonces eh, decide que Caín decide que lo que mejor puede dar es sus frutos y sus verduras. Entonces Caín cosecha todo lo que puede y lo lleva hacia el monte. Y Abel decide llevar el más hermoso de sus corderos. Lo sacrifica en la cima de la montaña y Dios lo ve. Dios en esta historia es un poco más, digamos, es un poco más diferente que la normal, ¿no? Dios en este caso mira el regalo de Abel y lo exalta altísimo, como que se encariña con Abel. Y no solo no dice nada del regalo de Caín, sino que no contento con eso, le recrimina que su regalo no es lo mejor que pudo haber ofrecido. Entonces Caín puta dice, un poco confundido, ¿no? ¿Qué es lo que hice, no? ¿Qué es lo que hice mal? ¿Qué es lo que no habré hecho? Yo no puedo decir realmente en la historia, y la historia no lo dice, de que él haya sentido rabia o envidia, porque realmente esas emociones no eran como las que son hoy en día realmente, por lo que hemos cambiado el mundo nosotros. Yo digo que su emoción, si habrá sido negativa, habrá sido un instinto primal que no estaba mezclado con otras cosas. Y el caso es que Dios dice, ya, nos volveremos a ver y cuando nos veamos otra vez, ustedes deberán traerme otra vez un regalo, una ofrenda. Entonces caí toda la semana, puta cranea, qué debo hacer, qué debo llevar, qué debo entregar, que complazca a nuestro gran Padre en los cielos, ese es el que nos habla. Entonces, puta, el huevón termina deduciendo y el libro te lo dice así. O sea, el libro te dice que termina planificando un asesinato ordimbre, sino que el huevón simplemente ha pensado y racionalizado con lo que tiene. Y el huevón es un tipo medio ignorante. Y Juan dice, lo más hermoso que tengo, lo más preciado que yo tengo quizás, es mi hermano, porque me agrada cómo se ve, me gusta cómo se ve y me siento bien a su lado, es mi persona favorita en este mundo. Entonces, puta, el huevón, cuando llega el día, su hermano está llevando el cordero, antes de que Dios hable, Caín levanta una de sus herramientas con las que araba la tierra y apuñala y golpea hasta la muerte a Abel y riega su sangre como Abel había regado la sangre del cordero.
pero Dios en ese momento, puta, ni siquiera habla con él y le pregunta nada, sino se molesta, se molesta y no le da gracias al regalo. Y Caín, pues, se va asustado y como que recién como entendiendo lo que había hecho quizás, ¿no? Que había lastimado a su hermano al punto de que su hermano ya no existía. Ten en cuenta que no había un concepto de asesinato y de muerte, porque hasta este momento nadie había muerto. Su padre estaba vivo, su madre estaba viva, no habían vecinos, no había el periódico, puta, el Bocón, no había, puta, ningún periódico ridículo donde dijeran que la gente mataba. Entonces su acción ni siquiera la reconoce él como el asesinato. Pero recién como que entiende que su hermano no va a estar y que Dios no le iba a devolver la vida, y vuelve a su casa. Y Abel y Adán se entera, parece, porque puede que Caín le cuenta, esta parte no está muy clara en la historia, puede que Caín le cuente, puede que Dios lo diga, pero cuando llega a su casa, Adán lo expulsa. Adán lo expulsa y lo echa. Pues Caín empieza a caminar en las tierras que él denomina las tierras de Nod, por posiblemente esta información se le haya dado a su papá, que su papá le había puesto ese nombre al mundo. Entonces Caín empieza a caminar, puta, y caminar solo por el mundo por un tiempo largo. Y Dios se fija en él. Ten en cuenta que el mundo estaba en blanco y si hubieran existido cosas de poder como el jardín del Edén, como el árbol de la gran sabiduría, como la manzana y el fruto de la sabiduría, estaban ahí y sin que nadie las tocara y nadie las entendiera. Caín empezó a conocer el mundo y empezó a ver ese tipo de cosas que existían y Dios decide que un ángel de los suyos hable con él e intente que Caín pida perdón. Entonces Dios manda a Gabriel, su ángel de la guerra, y lo visita a Caín. Y Gabriel le dice, Dios decide perdonarte, pero necesitamos que tú estés arrepentido y que pidas perdón por tus actos. Entonces Caín dice, puta, yo no voy a pedir perdón por ti ni por Dios, yo voy a buscar el perdón por mí mismo. Y esto, puta, Gabriel al ángel lo indigna, y a través de él Dios habla, y el ángel a Gabriel lo maldice a Caín, lo maldice primero alejándolo de las creaciones de la existencia del mundo. Entonces le dice, cada existencia de Dios Padre te reconocerá como una marca y te repudiará o te temerá y irás alejado de las creaciones de Dios. Entonces, puta, es la primera maldición que contiene Caín. Después pasa un tiempo más y Caín sigue pues en su soledad y en su, digamos, rebeldía, si se le puede decir así, y vuelve a llegar otro ángel. Esta vez no me acuerdo el nombre del ángel en este momento, y le dice lo mismo, le dice, puta, Dios en su grandeza desea perdonar tus pecados, pero necesitamos que tú estés arrepentido y que pidas perdón. Y Caín dice otra vez, puta, yo no pediré, porque le dice, incluso tu hermano Abel te perdonará por tus actos. Entonces Caín le dice, yo no voy a buscar el perdón ni por mi hermano, ni por Dios, ni por ti. Yo buscaré el perdón por mí mismo y lo lograré. Entonces vuelve otra vez a sentirse indignado el ángel y lo maldice nuevamente. Y esta vez la maldición tiene que ver con el sol. Le dice, la creación más grande de nuestro Padre es el sol, y el sol nunca más podrás verlo con tranquilidad. Será algo que te producirá dolor, vivirás entre las sombras y de alimento en tu boca se hará cenizas. Tú estarás condenado a alimentarte como una paria de la sangre de los seres vivos, como alguien que repta y como alguien que simplemente es un atacante furtivo entre las sombras. Pues Caín ahí adquiere las primeras maldiciones que representarían la existencia de un vampiro, un ser que no puede vivir en la luz del sol, a un ser al que las criaturas normales le tienen miedo o los dejan con inquietud, un ser que no puede vivir bajo la luz y que siempre va a estar en las sombras y que está obligado a responder a estos actos. Para esto se sabe, según la Biblia o una parte de la Biblia que no es muy aceptada por muchos, de que ya había existido una persona antes que Caín y Abel en el mundo de las tierras de Nod, ya había existido alguien antes de Caín, perdón, antes de Adán y Eva, y este ser era Lilith. Lilith pues es la primera mujer y es el ser que toma y se consume la manzana del árbol de la sabiduría, y que a diferencia del idiota de Adán,
El idiota de Adán pues te cuenta, ¿no? Que lo único que él siente es pena de andar desnudo, pero en el caso de Lilith es otra cosa. Ella entiende la sabiduría como la sabiduría y es expulsada. Y ella ha aprovechado el tiempo que ha estado vagando por el mundo para entender su existencia de una forma diferente. Siendo un proscripto de la mano de Dios, adquiere libertades que los humanos no tienen porque están pegados a Dios y empieza a volverse un ser diferente. Despierta en una realidad que ella siente que puede cambiar. Y este ser le empieza a enseñar cosas a Caín. Caín conoce a Lilith y empieza a tener, digamos que un romance con ella. Caín incluso llega a hacer lo mismo que hizo su padre con Lilith y lo mismo que hizo su padre con Eva la primera vez, la viola. Y Lilith pues no estaba muy contenta con esto. Lilith amenaza a Caín de que lo va a dejar, que no puede vivir con una persona que cometa esos actos. Y Caín decide decirle, por favor, que le permita saber cómo es que ella ha sobrevivido, porque él se encontraba ya al borde de la locura antes de que ella llegara a él, porque se sentía sumamente solo y no sabía qué hacer. Entonces Lilith le dice, puta, yo te puedo enseñar eso porque mi odio no es hacia ti, sino hacia tus actos. Así que te puedo enseñar lo que yo he aprendido, pero yo no sé qué es lo que pase contigo cuando yo enseñe esto, ya que yo he sido proscrita desde un principio, pero a mí nunca me han decretado una maldición. Entonces Caín igual le dice, puta, no, yo quiero aprender, yo quiero saber qué es lo que tú haces. Y Lilith le enseña a su forma de ver. Se dice que Caín despierta en un estado totalmente diferente, pero cuando se despierta también se da cuenta de que Lilith ya no está con él. Y se empieza a desplazar a la soledad y a la oscuridad un tiempo para entender lo que realmente él era. Parece que esto puta, le ha dado una vuelta a la cabeza al weón y entender las cosas como las entiende el mundo, como lo entiende ahora, parece que le cuesta trabajo. Y entonces que en esta cueva va el último de los ángeles de Dios con la última oportunidad para redimirse. Y este es un ángel que es complaciente. Y prácticamente incluso le pide, por favor, que pida perdón, que Dios es grande y aún así con sus insultos anteriores lo va a absolver de todos los males y los pecados que ha cometido, pero que solamente tiene que arrepentirse de lo que ha hecho ante él y pedir perdón. Y Caín decide no pedir perdón una vez más, vuelve a repetir unas frases similares, pero esta vez ya no es el ángel quien hace el castigo, sino la misma voz de Dios se manifiesta. Y esto termina siendo la última maldición, que el mundo le dice que a él buscando el cambio no se le puede ocurrir que el mundo va a aceptarlo y que si él cree que él podría llevar a otras personas hacia su camino, va a estar muy equivocado, ya que todo eso se va a regresar en contra de él, porque todos los sentimientos que él tenga, como él ya se había dado cuenta como lo que pasó con Lilith, se van a tergiversar y por ser la bestia que es él, su bestia interna siempre lo va a obligar a marchitar las cosas que él tenga, sea una relación que de amor se volvería a odio, a un sentimiento totalmente demente, o cualquier cosa que él quisiera hacer siempre se iría para el mal. Le termina la maldición y se va. Caín, pues ya con la sabiduría de Lilith, empieza a pensar cosas diferentes y no te dicen en fechas, pero para esto ya hubiera pasado muchísimos años, y ya Adán y Eva habrían tenido su tercer hijo, que era Set. No te hablan de los otros hijos de Adán y Eva, pero te hablan de Set. Y Caín se refiere a los humanos que ya existían por el mundo como los hijos de Set. Entonces, Caín va y visita hijos de Set, los conoce, los mira, puta, ve que son humanos que siguen estando en su estupidez y su mediocridad y que se desarrollan muy lento. Y Caín entiende por primera vez que lo que él quiere, según él, es no estar solo. Entonces Caín les enseña a los humanos un poco de su sabiduría y los humanos terminan construyendo ciudades. La primera ciudad del mundo, que según esta historia se llama Enoch, porque uno de los humanos que Caín conoce se llamaba Enoch también. Entonces Caín decide construir esa ciudad y hacer que los humanos vivan alrededor de él y él como rey de la ciudad. Esta ciudad empieza a proliferar, pero Caín prontamente cae en la tentación de no sentirse solo del todo, de sentir una persona como Lilith que entienda la sabiduría como él, y entonces decide hacer algo que sería el primer acto que desarrollaría la historia hasta el final de los tiempos, que es, decide convertir a un humano en un vampiro. Convierte a este Enoch, que era en ese momento su favorito vampiro, y empieza a sentir a su primer hijo. Pero de ahí no se detiene. Caín se supone que se enamora
y de una mujer, su primer amor, y termina convirtiéndola en vampiro también. Esta mujer se llamaba Sila. Después termina viendo a otra persona que se supone que es alguien, digamos, un humano sabio entre los estúpidos, y los convierte. Caín con estos tres hijos empieza a vivir una vida tranquila en ese mundo, en esa ciudad de Enoch, mientras que el mundo y la tierra cambian y se desarrollan. Él como rey y sus hijos como reyes. Pero prontamente las maldiciones que había puesto Dios sobre él se hacen reales y sus hijos empiezan a comportarse extraños y empiezan a codiciar la sangre de su padre para entender realmente lo que su padre entendía o conseguir el poder que su padre tenía. Esta parte no está muy clara tampoco, pero se dice que hay una tercera persona, que algunos dicen que es la misma Lilith disfrazada de alguien más, o posiblemente alguien que Caín no recuerda haber abrazado en los momentos en que estaba en la oscuridad y loco. Y esta persona le dice, puta, le aconseja cosas, le enseña la magia de la sangre y le enseña habilidades vampíricas. Caín entonces por primera vez empieza a sentirse más rápido de lo normal, más resistente de lo normal, más fuerte de lo normal, empieza a sentir una afinidad animal, una facilidad para manipular a las personas, una habilidad para inspirar respeto entre las personas, habilidades para cambiar con ilusiones lo que veían los demás. Entonces, Caín regresa a la ciudad y le dice, antes de regresar le pregunta a este ser, que es una bruja, le dice, ¿cómo puedo hacer para que mis hijos no codicien mi sangre? Y ella les dice, lo único que te puedo aconsejar es que el poder de tu sangre es algo fuerte. Así que lo que puedes hacer es dotar a estas personas de un vínculo hacia ti. Entonces Caín les empieza a dar su sangre, tragos por noche. Por reglas del juego se dice que cuando tú con tu sangre vampírica le das 3 veces, por 3 noches seguidas de tu sangre a un humano, a un vampiro, a lo que sea, lo vinculas con tu sangre. ¿Y qué es el vínculo? Es que ellos empiezan a sentir que como un amor hacia ti y por ninguna razón sienten la posibilidad de causarte un daño. Pero para esto, cuando Caín se regresa a la ciudad, sus hijos ya habían hecho de las suyas. Por más que Caín les había dicho que lo que ellos tenían era una maldición y que no estaba hecho para que se contemplara más existencia sobre ellos deciden optar por robar parte de las memorias de su padre, imagino escritas en el castillo, y deciden abrazar a alguien. Y empiezan a tener hijos ellos mismos. Y estos hijos, más desordenados que sus padres anteriores, empiezan a tener otros hijos. Y empieza a hacerse un despelote en la ciudad. Se empieza a ver como Sodoma y Gomorra, una cantidad de pecados uno tras otro, y como la sabiduría estaba menor generación tras generación, empiezan a haber actos horribles, como incluso el anhelo de realmente matar a tu padre simplemente por poseer el poder de tu padre. Caín decide, puta, hacer del ojo, mirar por otro lado y no observar este mal porque no sentía tristeza de que su compañía había causado mal. Y simplemente se dice que incluso Caín, al mirar el cielo, empieza a ver los signos de lo que se diría el diluvio universal. Entonces Dios manda el diluvio universal y Caín, antes de que el diluvio venga, se retira a una montaña alta y él mismo se sepulta. Al sepultarse, para no querer saber nada de ellos, él entra en un sueño que le llama letargo, para descansar por una cantidad de tiempo. Después del diluvio, sobreviven sus hijos principales y sobreviven unos cuantos de los hijos de sus hijos. Estos hijos sobreviven supuestamente porque tienen habilidades sorprendentes y son lo mejor en lo que hacen. Esos hijos buscan la sabiduría de Caín, pero cuando lo buscan a Caín y lo encuentran, Caín les dice que él no quiere saber nada de ellos, que ellos ni siquiera son los hijos que él había deseado y que sus hijos de verdad habían desobedecido a la palabra de él y que él no quería saber nada de ellos por ahora, que quería sentarse a meditar solo. Entonces ellos se van y estos hijos de la tercera generación, digámoslo así, crean ciudades diferentes. Para esto los humanos ya habían aprendido la existencia de las civilizaciones y se supone que ya hay por ahí otras ciudades. Estos seres van a esas ciudades y empiezan a gobernarlas y empiezan a tener otros hijos. Estos hijos empiezan a crear desórdenes y empiezan a ver las guerras de conquista entre civilización y otra civilización, entre pueblos nómadas y pueblos no nómadas, sedentarios. Y se empezó a crear otra vez otro desorden parecido a lo que pasa con Enoch.
Para esto, los hijos que habían sobrevivido de la tercera generación se habían denominado a ellos mismos los antidiluvianos, por haber sobrevivido al diluvio como desafío hacia Dios. Estos seres habían padecido también el mismo mal de la envidia, de la corrupción del alma, del amor y todo esto. Así que uno de ellos, el primero que genera el problema es un ser que es sumamente hermoso, se llamaba Maximilian y es sumamente hermoso, como un ángel, pero aún así tenía envidia de la persona que le había abrazado, que era el primer amor de Caín, que es esta mujer llamada Sila, que supuestamente también era muy hermosa. Termina conspirando él, pero como sabe que Sila es más antigua que él, le tiene miedo. Entonces le pide ayuda a sus hermanos, a estos antidiluvianos, para que le ayuden a matarla a ella. Y terminan conspirando para matarla a ella. La matan a ella y se supone que también los otros sufren ataques similares en los que posiblemente haya muerto. Y Caín se levanta enfurecido de su tumba y viene a justiciarlos prácticamente. Cuando pasa esto, Dios también se ve enojado de lo que esta raza de seres están haciendo con su mundo y los maldice una vez más. Caín antes de irse por la maldición en descanso buscando un entendimiento de lo que Dios estaba mandando, trata de justiciar a sus hijos. Y es ahí que a estos 13 les otorga castigos diferentes. Por ejemplo, al que había codiciado la belleza de la persona que le había creado, de su madre, lo despoja de toda belleza y le dice, tú eres horrible por dentro y estarás condenado a vivir esa horripilancia interna en tu exterior por siempre, vestirás siempre esa forma horrible tuya. Entonces se vuelve un ser no solo feo, sino un ser monstruoso. Y ahí nace por primera vez el clandrón Nosferatu. Después maldice a los demás con maldiciones similares por los actos que habían cometido, incluyendo a uno que lo maldice con la locura. Le dice, tú eres sabio, pero tus preguntas han osado mi conocimiento, así que yo te maldeciré a ti con la locura, pero se supone que esto no es una maldición normal, porque la expresión dentro del libro es que él lo arroja contra una piedra gigante que hoy en día no sé qué monte es, pero es un monte, en este momento no lo tengo presente, lo arroja contra esa montaña y lo golpea tantas veces que le destruye la cabeza, pues lo vuelve un orate. Y de ahí en adelante los hijos de él también padecían la locura, igual que los hijos del que se había vuelto monstruoso también padecían la monstruosidad. Así uno tras otro fueron cayendo en la maldición hasta que Caín dice, yo ya no siento que te va a darle más a este mundo y yo ya no siento que ellos deban existir. La maldición que les he dado les va a demostrar que por la forma en que han hecho las cosas, ellos van a terminar siendo destruidos por sus propios hijos, que no entienden el concepto de lo que es realmente ser lo que soy yo. Y se va a sumergir en un sueño profundo. Pero antes de sumergirse en un sueño profundo dice, llegará el día en que yo me despierte, y cuando me despierte veré, y juzgaré a quienes, los llamaré a todos, y todos vendrán a mi llamado, y juzgaré a quienes se hayan comportado de la forma en que yo dejé escrito que deberían comportarse, y a quienes no, enfrentarán el juicio final y serán destruidos. Se supone que estos 13, empiezan, como había dicho Caín y como lo había dicho Dios, a padecer el ataque de sus otros hijos. Y ellos también terminan alejándose de la posibilidad de ser atacados por sus hijos. Y se terminan escondiendo. Así que por el paso de los años, ellos terminan siendo un mito prácticamente para la existencia de los vampiros hasta la edad de la modernidad. Muchas cosas pasaron en el traslado desde esos tiempos antiguos, antes de Jesucristo, hasta la edad actual. Incluyendo acciones como la conformación de lo que sería la sociedad vampírica actual, que se basó simplemente en el hecho de que lo que nosotros conocemos como la Edad Oscura, como la Edad Media, era un tiempo de oscuridad para los humanos, ya que incluso la Iglesia, como quizás lo sepas, prohibía imprenta de los libros y el conocimiento, solamente era para ellos. Esta historia de vampiro lo explica de una forma diferente. Dice que el humano no podía mejorarse a sí mismo, no podía ser más inteligente, no por esto mismo, sino que en parte era esto, pero el mayor, digamos, efecto de por qué el humano seguía siendo bruto, era porque los vampiros gobernaban el mundo como dioses y oprimían al humano. No sé si has visto la película de Underworld, la 3, Rise of the Lycans. Sí. Hay una escena donde se ve que los humanos en el reinado de Marcus
están viniendo unos humanos para darle un diezmo y vienen con baúles de oro y plata y le dicen, puta señor, y se nota que el huevón es noble. O sea, el pato que le está dando este diezmo quizás un rey en su tierra, pero le ofrece este diezmo porque le teme a este ser, porque sabe que es un vampiro. Entonces, se supone que los humanos viven, puta, bajo el yugo de los vampiros, y no solo bajo el yugo de los vampiros, viven bajo el yugo de otros seres sobrenaturales, como que, imagínate siendo un humano ignorante, sin tecnología, sin armas, sin nada, imagínate, puta, que existe un ser como un vampiro que prácticamente puede moverse a una velocidad imposible, puede romperte huesos como si fueran palillos de dientes, puede engañar tu cabeza y manipularte con órdenes, puede hacerte ver cosas donde no hay, puede, puta, tener una habilidad para asesinarte con, con una efectividad absoluta. Y ahora imagínate que existen no solo estos seres, sino que existen seres como un hombre lobo que repudia que tú como humano lastimes a los animales, lastimes a las plantas, y que su forma de castigarte no sea recriminarte, sino que, digamos, si eres un humano y digamos, cortabas más ramas de las que tenías que cortar, cosechabas más de lo que tenías que cosechar, llegaban estos seres y destruían tu aldea, mataban a tus hijos, te mataban a ti. Entonces el humano prácticamente estaba bajo el yugo de esta presión. Entonces tanta presión para el humano terminó resultando en que el humano buscara una herramienta para defenderse, una herramienta más óptima que las espadas y que las lanzas, ya que estas herramientas también eran usadas por los vampiros y por los hombres lobo. Entonces el humano encuentra un refugio en Dios y descubre por primera vez que la relación con la fe es una relación fuerte, indiferentemente de la fe que tú poseas. Y esto en el juego se llama fe verdadera. La fe verdadera no es solamente creer en, en algo, en una fe, en el Islam o en el catolicismo. La fe verdadera es que un ser realmente tenga la seguridad y su devoción sea tanta que realmente crea un vínculo con esta religión y con la representación de este Dios. Y es dotado de ciertos poderes. Poderes que, como vienen de Dios, repelen terriblemente al vampiro. Entonces, el humano levanta sus armas, en ese momento sencillas, como para el pueblo, que eran los trinches, las antorchas, y encima la fe verdadera, y azota a los vampiros en plena luz del día, entran a sus castillos, los sacan de la luz, los golpean con fe verdadera, los ahuyentan, los queman, los destruyen. Full vampiros principales importantes en el mundo terminan muriendo en estas fechas y en estas guerras. Muchos, como es originalmente Vlad Tepes, el conde Drácula, se mantienen, pero muchos perecen. Y por este acto tan terrorífico que ejerce el humano sobre los vampiros deciden juntarse, hacer a un lado sus diferencias y sus guerras internas para hacer una alianza y entender lo que estaba pasando. Y llegan al conocimiento de que necesitan un orden nuevo, necesitan vivir ya no como dioses entre los humanos, que pueden seguir gobernando el humano, pero que lo harían desde las sombras y siempre lo harían indirectamente. Entonces crean la facción, que es lo que tú vas a jugar si jugaras el juego, que es la más importante actualmente entre los vampiros, que se llama la Camarilla. Y la Camarilla es una facción que se ha dedicado a poner reglas para proteger la existencia del vampiro, pero que se mantiene cerca al humano para poderlo regir y tergiversar las cosas a su beneficio. A su vez de que esto se desarrolla, también ves un montón de cosas, ¿no? La influencia de estos antediluvianos antes de haberse dormido, que también han dejado sus palabras y sus conocimientos. Unos de estos antediluvianos, no contentos con los conocimientos de su padre, habían descubierto entidades diferentes en el mundo, entidades primigenias que se mantenían durmiendo en este mundo, y con estas entidades conocen algo diferente que Caín no conocía y generan habilidades que Caín tampoco poseía, que empiezan a cambiar el mundo. Digamos, hay un tipo de vampiros que terminan aliándose con entidades infernalistas, demonios o criaturas que solamente buscan la destrucción del mundo y terminan haciéndole otro cambio al mundo. Así muchos empiezan a desarrollarse de forma diferente y crean temáticas que desarrollan el mundo actual en el que tú vas a jugar. Y prácticamente eso es un resumen de la historia que es Vampiro la Mascarada. Ese es el resumen, ¿ah? Sí, exactamente. Ese es el resumen. Wow. Bueno, ¿qué te pareció, Pequías?